En esta jornada vamos a ver lo que es ya la planificación estratégica, ya desde el punto de vista que va un poquito más enfocado hacia lo que es ya la generación de estrategias, ¿sí? ¿Qué es una estrategia en sí? Una estrategia es una serie de acciones que desean o que tienen el propósito de generar una ventaja competitiva aprovechando los recursos de las empresas como tal. Obviamente deben ser sostenibles y factibles en el tiempo. ¿A qué me refiero con ventaja competitiva? Ventaja competitiva básicamente es un aspecto que hace que la empresa se diferencie de sus competidores y que a través de esa ventaja uno tenga una mejor posición o que tenga una mejor alternativa hacia lo que son los competidores y que los clientes nos prefieran sobre ellas. Entonces, eso es una ventaja que nosotros vamos a utilizar. ¿A qué recursos hago referencia? Los recursos propios de la empresa. ¿Cuáles son estos recursos? Nosotros tenemos recursos, obviamente, financieros, económicos. Nosotros tenemos recursos como talento humano, recursos como infraestructura y recursos como tal, como equipamientos, como son recursos de oficina o recursos de trabajo que nosotros ya utilizamos. Entonces, esos recursos lo que nosotros tratamos es de aprovechar. Y en realidad en la actividad física hay ese tipo de recursos y como tal los vamos a ir aprovechando día a día. Estas estrategias lo que vamos a buscar es que sean sostenibles en el tiempo, que significa que esto se pueda manejar y obviamente se pueda implementar sin ningún problema. Obviamente al hablar de factibilidad estamos inmersos en el mismo tema, es decir, que en realidad las estrategias como tal pueden ser aplicables y van a tener el soporte y apoyo de todos para poder ser aplicadas. Cuando hablamos de factibilidad, también hay un tema importante que considerar, que uno esté dispuesto a ponerlas en práctica dichas estrategias. Si uno no está dispuesto a ponerlo en práctica, obviamente se complica bastante. Las estrategias atraen bastante al público y los resultados van a generar empatía. ¿En qué sentido? Lo que nosotros vamos a buscar es a través de las estrategias hacer que uno de los motores principales, es decir, el ingreso a través de ventas o el ingreso que uno va a tener, sea justamente a través de la captación de recursos y que haya una empatía con el cliente. Cuando uno tiene una empatía con el cliente, uno tiene esa capacidad, obviamente, de atraer a nuevos clientes. ¿Sí? Es una regla que está marcada en el mercado y se la da en todo aspecto. Cuando a uno lo tratan bien, obviamente uno recomienda el servicio y cuando no lo tratan bien, uno no recomienda como tal ese servicio y eso ocurre en todo aspecto. Desde utilizar un taxi cuando nosotros necesitamos, vemos que nos gusta o no nos gusta un servicio, hasta otros aspectos como tal que se ven marcados que tengan o no tengan justamente estos atributos. ¿Sí? Eh, ¿Qué tenemos nosotros por luego de eso? ¿Sí? Vamos a hablar ya desde las estrategias, desde el punto de vista de una ventaja competitiva. En este caso, la ventaja competitiva que nosotros vamos a marcar, lo que nosotros vamos a marcar principalmente es que nosotros podamos identificar los aspectos más importantes. ¿Sí? ¿Qué tenemos nosotros como tal, como aspectos más importantes? Nosotros vamos a identificar primero en una dinámica competitiva cuáles son los elementos más importantes. Por un lado tenemos nosotros mercados que son de ciclo rápido, donde nosotros vamos a enfocar nuestro trabajo hacia un elemento que pueda llegar rápido y desaparecer. En mercados de ciclo rápido, principalmente nosotros nos vamos a enfocar en lo que sería como tal imitación, y esto estamos hablando de temas de moda principalmente, donde aparece de una manera rápida y desaparece, ¿sí? Llega un producto, golpea una vez y se va, ¿sí? Y hay algunos ejemplos en juguetes también, por ejemplo, que han aparecido,
llega 1 o 2 meses y desaparece. Entonces son mercados de ciclo rápido. Lo que uno busca aprovechar es como tal el golpe inicial, llamémoslo así, y desaparecer. También nosotros tenemos otro tipo de mercados donde nosotros vamos a buscar una imitación todavía mucho más fuerte y vamos como tal a buscar el aprovechar. Algo importante en este aspecto es que los factores no es propietario como tal de nadie o es de uso abierto. Por lo tanto, se puede uno difundir y aprovechar rápidamente. Cuando nosotros buscamos estos aspectos, lo que vamos a ver es que el mercado va a reaccionar de manera rápida y nuestras estrategias deben ser de trabajo y de velocidad, de tal manera que aprovecha las oportunidades que pueden existir en el mercado como tal. En cuanto al análisis que nosotros vemos, en las estrategias normalmente tenemos un lapso aproximadamente de 5 años. Habitualmente, hay productos, hay sectores que son un poquito más rápidos y otros un poquito más lentos, pero estamos trabajando de este lapso aproximadamente, donde nosotros tenemos la primera fase que hacemos del lanzamiento de las estrategias, lanzamos nuestra ventaja competitiva, tratamos de explotarla como tal en el tiempo y obviamente comienza a desvanecerse. Pero en este desvanecerse, lo que nosotros comenzamos a hacer es a desarrollar un nuevo ciclo con unas nuevas estrategias. De tal manera que habitualmente vamos a encontrar construyendo nuevas estrategias que sean una ventaja frente a las otras empresas. La ventaja es muy importante porque eso nos permite diferenciarnos y obtener como tal recursos. Entonces, año tras año nosotros podemos ir desarrollando este tipo de ventajas como tal. Cuando nosotros desarrollamos este tipo de elementos, vamos a encontrarnos que uno de los elementos más importantes a desarrollar son las estrategias de mercado. ¿Por qué es importante una estrategia de mercado? La estrategia de mercado lo que nos va a permitir es justamente posicionarnos en un aspecto básico como tal frente a las demás empresas que están en el sector. El mercado es la parte más visible y que nosotros tenemos la orientación como tal para captar de ellos, ¿sí? Habitualmente nos están hablando de que sería las 4P de Porter, que era lo tradicional como tal que se estaba viviendo, donde nosotros analizábamos las estrategias desde el punto de vista del producto. En el caso del producto sería lo palpable que tienen o el servicio que se está prestando. Entonces, es el concepto de lo que se está haciendo como servicio o el producto de manera tangible. El precio que incluye las facilidades de pago que pueden darse, la promoción que se da al producto a través de diversos medios, ya sean tradicionales o medios alternativos como el tema de páginas, redes sociales. Sin embargo, una de las mejores estrategias es la de boca en boca. Eso ayuda muchísimo a que un proyecto comience a evolucionar sin un gasto. Para yo tener una buena publicidad de boca en boca, obviamente la calidad del servicio debe ser excelente para que tenga las recomendaciones necesarias. Y la plaza que nos referimos principalmente al segmento donde nosotros estamos trabajando y hacia donde nosotros nos estamos enfocando como tal. Esto se habla que era ya el pasado. ¿A qué se refiere con pasado? Que son estrategias básicas donde nosotros debemos tener especificado nuestro producto, pero ya esto es muy básico. Hoy por hoy lo que nosotros buscamos principalmente es generar experiencias. La experiencia es lo que está marcando actualmente y es donde se encuentra el dinero como tal. La experiencia hace referencia o hace alusión a la parte de que a través de nuestro producto o de nuestro servicio, nosotros podamos ser recordados por nuestros clientes y consumidores de manera permanente. Entonces, esto se activa incluso con una parte emocional y al ser una parte emocional, obviamente nosotros también vamos a tener como aspecto principal que podemos recordar fácilmente y tenemos una parte emotiva, ¿sí?
¿Qué tenemos nosotros como marketing experiencial? Nosotros tenemos, por ejemplo, trabajo a través de Coca-Cola, que ellos utilizan muchísimo la generación de experiencia y la parte emotiva. Se está trabajando también ya con otros lineamientos y se los ve. Lo que son vuelos, LATAM lo está utilizando como una experiencia. Vemos experiencias de compra que se están desarrollando en cadenas de consumo como Corporación Favorita, trata de buscar la experiencia y narrar las alternativas. Locales de Comisariato Mega Santa María lo están utilizando también. En el tema de venta de perfumes, esto se observa día a día porque tratan de venderle una fragancia a través de llegar a la emoción como tal, ¿sí? Eh, Marcas de vehículos lo utilizan, es algo que ya casi todos están migrando a generar experiencias. En el ámbito profesional que ustedes se desarrollan, en la parte deportiva, la experiencia es fundamental. Eh, los aspectos de acá prácticamente solamente son aspectos que delimitan o delinean lo que debe hacer la organización para ubicarse en el mercado. Pero acá está justamente la parte donde ustedes van a generar réditos. Si ustedes tienen un buen servicio, si ustedes tienen obviamente esas características, son recomendados y por lo tanto ustedes pueden ser beneficiados como tal de diversos elementos que se van a presentar. En lo que es recursos humanos es un problema más interesante. ¿Por qué? Para brindar un buen servicio, incluso para construir un buen producto, ustedes necesitan generar, obviamente, una mejor empatía con los grupos que están trabajando. Para ello, nosotros debemos considerar algunos aspectos. Primero, que nosotros debemos convertirnos en grupos de trabajo, grupos organizados, a simplemente ser un equipo, ¿sí? Esto habitualmente nosotros nos hemos desarrollado y vemos que habitualmente nos organizan separando una línea entre lo que son los equipos, especialmente en el aspecto laboral, y solamente se orientan a cumplir metas. ¿Cuáles de las complicaciones que nos ponen de esto? Es que todos conversan de trabajo, tienen reuniones largas, pero solo conversan de trabajo. Y obviamente el equipo está organizado, estructurado, muchas veces hay un coordinador, pero nos evitamos la parte personal. Esto trae complicaciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos, lo que en realidad necesitamos es que cada uno de nuestros colaboradores se entregue completamente a lo que nosotros deseamos formar. Para ello, nosotros debemos justamente pretender que incluso nuestro equipo de trabajo sea justamente a través de experiencia, que ellos se acuerden y que sea gratificante estar trabajando con nosotros. De esto, cuando hay que hacer alguna actividad, increíblemente se convierten en voluntarios. Ya no hay que presionar, ya no hay que exigir el cumplimiento, sino van de manera voluntaria dentro y fuera de horario como tal, ¿sí? El trabajo ya no es tan estructurado, tan sistémico, sino más bien lo que se viene es a través de cumplimiento de metas y obviamente todos van a estar preparados para asumir diversos roles y colaborar. Entonces, una de las primeras estrategias debe ser enfocar a su mano de obra y aprovechar este recurso hacia lo que son estrategias de orden de generación de grupos altamente eficientes, ¿sí? Algo que nosotros vamos a encontrar cuando intervenimos en recursos humanos, cuando hagan sus estrategias, es lo que nosotros vemos es buscar que haya estos 4 roles dentro de un equipo de trabajo y obviamente dentro de su organización. Es decir, alguien que lleve la autoridad y liderazgo, ya vamos a hablar un poco más de eso, es decir, quien sea cabeza como tal de todos, que haya la suficiente comunicación, que se transmitan tanto de manera efectiva lo que son órdenes, disposiciones, asimismo como la parte emotiva que sea un aliciente para trabajar. También debe haber una manera que el mismo equipo solucione sus problemas, es decir, debe haber canales específicos para que pueda llevar
que obviamente va a haber un comportamiento de grupo como tal. Entonces, estos elementos deben destacarse en sus estrategias. Debemos nosotros ver este tipo de estrategias que permitan visualizar liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y obviamente la solución de problemática como tal. Entonces, ahí vamos a tener un trabajo más eficiente. Vamos a tener unos aspectos importantes en el área de comunicación entre personas. ¿Por qué es importante la comunicación que deben tener ustedes con su personal? Pues bueno, es importante porque en realidad nosotros debemos combatir día a día la eficiencia como tal de lo que nosotros tenemos, es decir, la comunicación. Si tenemos una buena comunicación, los proyectos van a funcionar excelentemente bien. Si no tenemos una buena comunicación, obviamente nosotros vamos a tener bastantes problemas y vamos a tener bastantes eh, implicaciones en el mismo. Normalmente, cuando uno trabaja solo en equipos y nos obligan a formar parte de un equipo, se visualiza la parte abierta, es decir, lo que ellos desean compartir, la vista en público y nada más. Es algo donde simplemente se está un momento y no hay una personalización de la comunicación y obviamente las instrucciones son muy frías las que llegan. Es más, cuando uno forma un equipo con estas características solamente de aspecto abierto, eh, hay desmotivación para trabajar. Uno va de manera obligada y eso uno puede vivirlo en su trabajo. Ve que hay veces que es como que ya me toca trabajar aquí, pero no hay un verdadero desarrollo como tal, ¿sí? Em, lo que buscamos es justamente que los demás vayan conociéndonos y llega un momento donde los demás me conocen incluso mejor que yo y debo abrirme para las críticas, ¿sí? Es muy importante que logremos llegar a estos aspectos y evitemos justamente ya aspectos donde nosotros podamos manejar ya un desconocimiento total. Igual las personas cuando ya comienzan a trabajar en este aspecto, ellos saben sus limitantes, saben qué aspectos compartir y obviamente también evitan tener alguna complicación con las demás personas. Entonces, siempre vamos a estar desarrollando esto, ¿no? Entonces, las estrategias que ustedes van a formar en el área de personal van a estar principalmente involucradas en esto, es decir, en formar como tal un órgano que nos permita comunicarnos y nos permita, obviamente, obtener buenos resultados, ¿sí? Vamos nosotros a ver que en esto vamos a cumplir dos fases donde nosotros debemos involucrar, esto es para la creación de equipos, estrategias que me permitan identificarme, especialmente para proyectos nuevos como los que algunos han conversado. Es muy importante que haya una identidad, que las personas se sientan como parte de eso, que vaya a haber un control que pueda darse entre ellos y el proyecto que están involucrados, que se vayan satisfaciendo de parte de cada uno necesidades, especialmente en la parte eh, emotiva, que se vayan cumpliendo y acepten esto, ¿sí? Y nosotros vemos que esto se convierte en un círculo virtuoso porque esto va a generar cada día mayor identidad. Y es muy importante que se sientan identificados porque los primeros en ser orgullosos de su proyecto, obviamente son sus colegas como tal dentro de la organización, ¿sí? Nosotros de ahí luego vamos a pasar ya no solamente a identificarnos, sino ya vamos a buscar es en la búsqueda de alternativas, ¿sí? Para ello, obviamente, para conseguir una alternativa, vamos a partir desde una información base, vamos a adaptarnos, vamos a buscar justamente diversos aspectos, vamos a buscar soluciones y lo importante, vamos a tener opciones presentadas. Entonces, los equipos de trabajo, el talento humano, deben propender básicamente dos aspectos aquí de lo que estamos viendo. Una identidad como tal y la búsqueda de alternativas. Entonces, esto es lo que ustedes deben propender a través de los elementos que estamos viendo, ¿sí? Vamos a ver que todo aspecto, especialmente un modelo estructurado como tal para solucionar problemas, que ustedes deben tenerlo presente, es justamente
empezar desde el diagnóstico de un problema, ¿sí? Si ustedes ven, esto es el método científico y en realidad a partir de ello se trabaja tanto en empresa, en investigación, creación de proyectos como tal, ¿sí? Entonces vamos a ver que deben tener ustedes estrategias que garanticen la solución de problemas o que puedan acceder fácilmente a ellas, buscar obviamente alternativas y obviamente ya tenemos la parte de planeación, ejecución y obviamente la evaluación de resultados. Entonces nosotros vamos a tener de manera completa este tipo de estrategias que nos van a llevar, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo ser autoridad que líder, no es lo mismo tener eh, ese rol. Lo ideal es justamente el que nosotros seamos líderes y no solo autoridad. Autoridad básicamente se lo adquiere a través de un derecho legal, a través de una disposición, el momento que lo fijan a uno en un nivel jerárquico sobre los demás, puede ser a través de una dirección, coordinación o algo, nos da autoridad. Pero el liderazgo justamente hace influencia sobre los demás a partir del compartir y obtener información. Entonces, sí es muy importante el que ustedes mezclen y que se junten estos dos elementos. Ustedes como cabeza que pueden hacer de la organización, siempre van a tener este rol. Y lo importante es tratar de conseguir que haya liderazgo y autoridad. Entonces, eso ustedes deben ver y obviamente deben propender en sus estrategias del éxito, ¿sí? Bueno, lo que son normas, deben tener igual normas de comportamiento, relaciones, lo que es ayuda entre ellos y obviamente el utilizar de manera óptima los recursos. ¿Sí? Siempre vamos a buscar que los niveles operativos tengan un reconocimiento alto. Esto va a propender justamente a crear experiencia en los trabajadores y esa experiencia pueda ser como tal valorada y pueda ser puesta en práctica como tal dentro de la organización. ¿Sí? Estas son las estrategias que nosotros tenemos o estamos viendo. Entonces, estas estrategias, lo que nosotros vamos a trabajar como tal es para identificarlas, ¿sí? Y obviamente